Soñar campesino, de Miguel Figueroa Santana. Tempranito me levanto para irme a trabajar. Me tarareo mi canto mientras me siento a almorzar. Todavía el sol no se asoma, se oye a las aves gorjear, la zorra corre en la loma, creo que algo quiere alcanzar. Qué bonito huele el campo, será por tanto yerbal, será por las arboledas o lo hermoso del maizal. Se oye a lo lejos el canto de dos palomas al volar, es la alegría, es el llanto de que se va a trabajar. ¿Quién fuera aroma del alba? ¿Quién fuera este amanecer? ¿Quién el gorjeo de las aves y por la vida correr? Volar hasta el infinito, volar, volar y volver, y contarle a los amigos lo que quieren conocer. Mas, ya está bien de soñar, hay que guardar el aliento, pues hay que irse a trabajar para ganarse el sustento. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ralph. Buenas tardes. Hoy 14 de abril del año 2024 nos encontramos en casa de nuestra querida amiga y vecina en Apaxla, Elba Santana Figueroa. Con la familia Santana nos ha unido una amistad centenaria a través de mis padres y de los abuelos. Querida Elba, ¿cuándo y dónde naciste? Nací en Apaxla, Guerrero, el 14 de septiembre de 1943. Recién cumplí 80 años. Qué bien, muchas felicidades. ¿Quiénes fueron tus padres? Mi padre, Agustín Santana Brito, y mi madre, Alberta Figueroa Mancines. ¿Tus abuelos maternos? Mis abuelos maternos es Lucio Figueroa Román y Isabel Mancines Betancourt. ¿Tus abuelos paternos? Luis Santana Brito, Concepción Aldegunda, el apellido no lo recuerdo muy bien todavía. ¿Recuerdas el nombre de algunos hermanos de tus abuelos? Sí, cómo no. ¿Quiénes fueron? No, de mis abuelos no, sí. ¿O de tu bueno, mamá? De mi abuelo, mis abuelos por parte de mi mamá, nada más recuerdo a la tía abuela Guillermina y otra tía Godeleva que vivía en Iguala y que fue la única que conocí. Pero en sí hay otros, el señor Cleto, que es también mi tío abuelo. Creo que también es de mi mamá, ¿verdad? Sí, nada más. ¿De tu papá? Ninguno. De mi papá, su tío, su abuelo, su bisabuelo Bien, hermanos. De Came, era mi tío abuelo. Bien. Tío Chon. Muy bien. Es el único. ¿Hermanos de tu mamá? Hermanos de mi mamá. Vamos a empezar por Petronilo Figueroa, por Leopoldo, por Estanislao, Victorino Figueroa, Petrita, Carolina, mi tía Amelia, Trinidad, mi tío Ricardo, Isaura, la de Coacoyula. La de Coacoyula. Okay. ¿Hermanos de tu papá? Hermanos de mi papá, Fidel Santana, Sara Santana, Judith Santana, Concepción, también Conchita, Marcialita, y hubo 3 medios hermanos fuera del matrimonio, que es mi tía Vicenta Santana Mena, mi tía Margarita Santana de Cacalotepec y mi tía Inés Santana. No sé los apellidos segundos de ellas. Muy bien. ¿El kinder dónde lo cursaste? Mira, el kinder, yo tuve kinder y tuve párvulo. De párvulo, pues yo creo que nada más iba de pegole con mi hermano Bricio. Entonces estuve con el maestro Pedrito de párvulo, pero posteriormente ya se abrió. Pedro Castañeda. Pero ya se abrió el kinder y yo iba con la maestra Delfina Ávila.
iba yo al kinder con ella. ¿Tú recuerdas cuándo se abrió ese kinder? ¿O ya estaba desde antes de que tú No, recuerdes? no, pero en cuanto se abrió el kinder yo ya abrí los ojos y empecé a ir ahí con la maestra, que siempre nos contaba la historia de la Caperucita Roja a través de un rotafolio que giraba, le daba vueltas, 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 iba saliendo la escena de cada personaje cuando iba hablando del lobo, de Caperucita, de la abuelita, del campo, de todo eso. ¿El kinder dónde estaba ubicado? El kinder ahí en la escuela primaria Federal Francisco y Madero. Ahí en la esquina una del de las callejón. esquinas. Sí, donde lo conocimos, cuando éramos niños en la esquina del callejón. Exactamente. ¿Y tenía más maestras ahí en ese kinder? No, era la maestra única. ¿Era el único kinder que había? En ese tiempo, cuando yo estudié el kinder, sí. Posteriormente ya hubo otros kinders, el que le llamábamos el kinder del mango. Sí. Ujú. La escuela primaria. La escuela primaria Federal Francisco y Madero, donde tengo muy buenos recuerdos, pero voy a iniciar porque el primer año lo hice en la escuela grande o la escuela vieja, que actualmente es donde tenemos el ayuntamiento. En esa parte, más o menos en el centro, ya en el centro de la escuela, había 3 grupos, y en la parte posterior, que es en los volados, que podríamos decir los corredores que le llamamos allá, eran los otros grupos. Pero después ya nos cambiamos a la escuela Francisco y Madero. Nos gustaba mucho la escuela vieja porque ahí teníamos una especie como de jardín. Teníamos bastantes arbolitos o plantas de platanales, y ahí jugábamos, y a veces ahí nos escondíamos porque no queríamos ir a los honores a la bandera. Pero en una ocasión voy a contar algo que me sucedió a mí y a las amiguitas con las que jugábamos. No quisimos ir a honores de la bandera, nos escondimos ahí en los platanales, y llegó el profesor Petronilo Figueroa Mancines, hermano de mi madre. Se sacó el cinturón, nos echamos a correr, tratamos de volar y de brincar porque había un pretil muy alto. ¿Cómo le hicimos? No sé. Ahí enseñando todo, pero alcanzó a darnos nuestros cinturonazos. Entonces ya llegamos, pues nos avergonzaron porque sí nos pusieron enfrente. Estas son las niñas que no vinieron a los honores a la bandera, que después ya no se nos ocurría hacer esa situación. Pero ahí estuvimos un tiempecito. ¿Quiénes fueron tus maestros en la primaria? Mira, en primer año de primaria tuve yo 2 maestras. La maestra de Belmira López Gómez, que estuvo un tiempecito y que casi nos dejó leyendo, más o menos como por el mes de abril. Ella se ausentó de la escuela, y posteriormente fue la maestra Florencia Ávila. La maestra Florencia se inició como maestra siendo una chica de 15 años. Altamirano Ávila. Había terminado 6º año, pero con nosotros la adorábamos, porque era muy hermosa, muy guapa, sin dejar de reconocer también la belleza de la maestra de Belmira, que nos quería muchísimo y que siempre la tuvimos en un lugar especial en la familia en sí, porque fue muy amiga de mi hermana Margarita. Entonces, en primer año. En segundo año ya tuve al maestro Pedrito Castañeda, que ahí se me borró totalmente lo acontecido en años anteriores. Él fue mi maestro en segundo año, el maestro Pedrito. En tercer año, la maestra Enedina. En cuarto año, el maestro Crescencio Rodríguez, que venía de Teloloapa, hermano del maestro José Rodríguez. En quinto año, el maestro Ricardo. Y en sexto año... ¿Qué Ricardo? Ricardo, no recuerdo el apellido, pero era un moreno alto. Vivía en casa de la familia Reveriano Bermúdez. No recuerdo si es Ricardo Díaz, pero era como de Arcelia, de por allá. Y ya el maestro Rodolfo lo tuvimos en sexto año, estrenándolo como maestro de grupo en sexto. Éramos sus primeros alumnos con los que él iba a trabajar. La secundaria.
La secundaria la terminé 58-60. 60. 58-60. ¿De qué generación eres? De la secundaria. Soy de la tercera generación. ¿Cuántos alumnos se graduaron? Pues yo creo que nos graduamos como unos 45, 50. Hay muchos profesionistas en tu generación. Sí, casi todos somos maestros, nada más hubo dos, un ingeniero y una dentista. Adelina Trujillo y José Quiroz Martínez como ingeniero. Todos los demás, profesores. ¿Anécdotas de la secundaria? Mira, de la secundaria, te voy a platicar un poco de los maestros que tuve en la secundaria. En la secundaria tuve al maestro Aquiles Venosa como maestro de música. También tuve al maestro Facundo. Voy a globalizar porque la verdad es que en ese tiempo eran pocos los maestros y pasábamos de primero a segundo y seguíamos repitiendo con los mismos maestros. Tuvimos al maestro Eligio Brito, y nos dio español, nos dio historia y civismo. Tuvimos al ingeniero Guillermo, que era un señor pues muy preparado y que tengo que decirte que él fue quien hizo el proyecto y los estudios para que se edificara la escuela secundaria. Porque anteriormente toda esa cuadra, posiblemente te acuerdes tú de ella, ya había bardas, estaba edificada, porque el general Adrián Castrejón iba a hacer ahí un hospital, según nos platicaba tu papá, el señor Álvaro Rodríguez Hernández. Iba a ser un hospital, pero ya no fue posible y se quedó ahí eso olvidado. Y cuando ya nace la secundaria, entonces echan el ojito a ese terreno. Llega el ingeniero Guillermo y empieza a hacer los estudios y a planificar el edificio y dijo, está bien, aguantan esas bardas y se empiezan a hacer los salones. Cuando yo ya me voy a primer año, ya llego a los salones que están ahí, pero pues con muchas carencias porque nos tocó a nosotros hacer cadenas humanas desde Contlalco hasta la escuela para que llegaran los ladrillos y poder seguir edificando la escuela. También rellenamos los salones, hubo 3 salones que estuvimos rellenando, que dan a la calle, en la parte oriente, que teníamos que estar pasando las cubetas y cargando todo eso. Grava, arena, todo lo que se podía, o nos pedían a nosotros también, como estudiantes, llevar una cubeta de arena en determinado momento. Y así que cooperamos todos, todo el pueblo, dentro de ellos, pues las personas que yo recuerdo que le echaron muchísimas ganas para que se iniciara la escuela, fue el ingeniero Villalobos, Juan Bermúdez, que gratuitamente iban a dar sus clases entre sábado y domingo, desde aquí de México. Entonces, de la primera generación, pues yo pienso que fue la que tuvo mucho más problemas en cuanto a que se tenían que ubicar en determinados lugares, porque se pedían permiso en los salones, en las aulas o en los salones que ya estaban edificados, la Francisco y Madero. Entonces así empezó a funcionar la escuela secundaria, pero a mí ya me tocó llegar a un saloncito de piso de tierra, pero ya llegamos a salón. Y bueno, pues muchísimos, ¿qué te diré? Don Félix Márquez, que también era una de las personas entusiastas de ese entonces, el profesor Elías Campos y Domínguez, que me voy a retroceder un poquito, porque el profesor Elías Campos y Domínguez fue una pieza muy importante para todo el alumnado, para toda la población de Apasla, ya que obligó a todos los papás que deberían comprarnos los libros de texto que correspondían a cada grado. Entonces fue cuando nos llenaron de libros de primero a sexto, ya con nuestros libros que deberíamos de estudiar, pero pagándolos los papás.
en la primaria. Entonces continuamos con lo de la secundaria. Tuve también de maestra a la maestra Eloísa, tuve a la maestra Lilia Figueroa, tuve a al maestro Benjamín Loredo Baena, que fue un excelente maestro, ingeniero, salido del Politécnico. Este señor nos dio física, nos dio química, nos dio matemáticas. Y yo creo que gracias a él en ninguna escuela pudimos reprobar o tuvimos esa pena de reprobar matemáticas, porque traíamos los cimientos que nos había dado el profesor Loredo Baena. Y pues hay muchos otros más maestros que fueron realmente unos excelentes maestros para nosotros. El maestro Campos y Domínguez, como mencionabas, también tuvo su participación en la fundación para la escuela. Perfecto, sí, también estuvo. Él era maestro en la escuela primaria Francisco y Madero. Francisco y Madero, sí, sí. Muchos maestros de ahí se fueron a dar clases a la secundaria. Muchos de ahí. Eso sirvió para que pues, no emigraran los niños, los adolescentes, y no gastaran tanto los padres, que muchas veces no había los recursos económicos. Correcto, es cierto. Es cierto, y recibieron a todo el alumnado. Ahí no había fijo, aunque tenía 20 años, que 21, que 23, que 30, que 40. Entraba el que quería estudiar y quería prepararse. Y con mucha frecuencia hacían programas culturales en los cuales desarrollaban muy bonitos programas y muy, ¿cómo te diré? Muy cultural todo. Todo era en función de los héroes, todo era en función de fechas especiales. Era muy bonito. La fundación y la construcción de la escuela secundaria, pues hubo una solidaridad muy importante de parte de los padres de familia, que ese apoyo se transmitió a los hijos, a los estudiantes, para que participaran en la construcción de la misma, y fue así como se construyó el edificio. ¿El nombre completo del ingeniero que hizo el diseño lo recuerdas? No, nada más. ¿Guillermo? Guillermo. Bueno, era bien. Un señor ya de edad avanzada, yo creo andaba como entre unos 65 y 70 años. Ya era muy grande el maestro, pero nos dio diseño gráfico él. Muy buen maestro. Muy bien, después de la secundaria. Después de la secundaria me voy al CREN. En Iguala Guerrero. En Iguala Guerrero, el Centro Regional de Educación Normal. ¿En qué año ingresaste al CREN? ¿Perdón? ¿En qué año ingresaste al CREN? En el 61, en 1961. Tenía poco tiempo de haberse creado el CREN. Sí, era, pues prácticamente era nuevo. Era nueva recién había nacido el CREN y la escuela de Ciudad Guzmán eran hermanas. Entonces ahí fui de la segunda generación en el CREN. En el CREN. Muy bien. Antes de continuar con lo del CREN, quiero preguntarte de tus recuerdos de tu infancia, tu adolescencia en Apaxtla. ¿Cómo era Apaxtla? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué te platicaban tus padres, tus abuelos? Bueno, mira, yo le preguntaba a mi mamá. Yo era muy preguntoncilla. Le preguntaba a mamá, ¿y ustedes cómo bailaban cuando eran jóvenes? Dice, mira, nos poníamos unos pañuelos en los brazos y nos agarrábamos a distancia y así bailábamos. No bailábamos como ustedes, que le ponen la mano en el hombro al varón y la mano acá. Dice, no, nosotros bailábamos para que no nos rozáramos nuestras piel con el varón. Nos poníamos unos pañuelos. Le decía yo, ay, pues qué raro bailaban ustedes. Eso, pues a mí me causaba risa eso, ¿no? Y otro recuerdo que yo tengo es que mi mamá pues quedó viuda. Entonces yo todavía en el vientre de mi mamá, yo nací a los 15 días de que murió mi papá. Entonces mi mamá tuvo que trabajar, pero arduamente, y le acompañaban todos sus hijos, desde la mayor hasta la más pequeña, que soy yo. ¿Fueron cuántos hermanos ustedes? Nosotros fuimos 8. Entre Adelfo y Cira se murieron 2.
una que se llamaba Evangelina y el otro Bricio. Entonces nace Cira posteriormente y luego viene Bricio, y por eso le ponen a Bricio el nombre del hermano. Del primer Bricio. Del primer Bricio. Entonces fuimos 8 en total. Es Margarita, es María de Jesús, la segunda, Adelfo, Evangelina, Bricio, Cira, otra vez Bricio y tu servidora. Fuimos 8. Bien, Elba, ¿y un recuerdo de tu infancia o que hayas participado en el trabajo o algo que hayas hecho? Mira, yo desde muy pequeña recuerdo que a la casa llegaban 5 ejemplares del periódico La Prensa. Fui vendedora del periódico La Prensa. Mis principales clientes fueron don Álvaro Rodríguez Hernández, Eliseo Bustamante Brito, Juan Pineda Salgado, Francisco Tenorio, Ernesto Adán Figueroa. Ya era de cajón que me compraban mi periódico, que llegaba a lista de correos con el señor Tranquilino Miranda. ¿De la feria qué recuerdas, Elba? Mira, la feria para mí era un gozo, porque en primer lugar estrenaba yo como 4 vestidos, era el tiempo de estrenar. Todos los días me estrenaba un vestido en la feria. Recuerdo mucho que me encantaba ir a jugar el carcamán. También íbamos a la nieve con la señora Carmen, una señora de Teloloapan, que era especialista en hacer una nieve riquísima. De ahí quiero comentarte que mi mamá, otro de sus giros para sostenernos, fue la venta de la nieve. Vendió nieve mi mamá en Apastla, pero como vio que la verdad éramos muchos en la casa y no alcanzaba para sustentar a la familia económicamente, entonces ese giro pues lo dio por terminado. Pero quiero decirte que muy amablemente la señora Carmen le pasó la receta a mi mamá de la nieve, y posteriormente mi madre le dio la receta al señor Ángel Salgado. Igualmente me comentó que al señor Tomás Ochoa. Entonces ese fue otro de los giros que tuvo mi madre, además de ser comerciante de semillas, de frijol, de maíz, de pepita, y que en ese tiempo eran 3 familias las que compraban el frijol, que era don Álvaro Rodríguez, que era Leopoldo Figueroa Mancines, hermano de mi madre, y que se alquilaban los camiones de la familia Rodríguez para transportar esas semillas acá a la Merced, que era donde vendían. Y quiero decirte que en la casa del tío Leopoldo existía un radio de pilas, que todos los días a las 7 de la mañana daban el precio del frijol para ellos poder comprar allá y no desfasarse en los precios, dar precio más o menos adecuado a los campesinos. Un precio justo. Así es. Eso sí, mi papá también tenía su radio de pilas. Sí. Y cuando ya había teléfono, pues hablaba aquí de la Ciudad de México a Paxla. Le decía a mi mamá, súbele 10 centavos, súbele 20 centavos, para que se le pagara un precio justo al campesino. Sí, siempre fueron así. ¿Otros recuerdos de Apaxla? Santana Figueroa. Pues otros recuerdos que tengo era que en una ocasión llegó un chico sobrino de tío Ernesto, de Juliantla, y a él todo el mundo le decía Juliantla. Entonces se le ocurrió, no sé a quién, decir que por qué no hacían una tardeada de box para sacar fondos para la escuela. Y entonces pues vieron a Bricio, y entre Juliantla y Bricio se apalabraron y dijeron que sí, que iban que iban a boxear. Y boxearon Bricio y Juliantla. A Bricio lo entrenó un sobrino de don Reveriano, que tenía pues cierta idea de cómo debía de practicarse ese deporte. Entonces el vencedor pues fue Bricio en esa ocasión. Juliantla ya no amaneció en Apastla.
Se fue por la pena de que había perdido, porque le decía a tío Ernesto, yo voy a ganar y yo voy a ganar. Pero Juliantla perdió. Entonces tengo esos recuerdos, tengo los programas que se hacían, que todas las personas del pueblo llevaban sus sillas y las ponían en la parte de abajo, donde están ahora las canchas. Y ahí ¿Las canchas de dónde? De la Escuela Francisco y Madero. Ah, bien. Entonces se hacía el escenario, porque es ya tipo teatro, con colchas, y ahí salíamos a recitar, a bailar, a cantar, según el número que fuera. Ahora sí que el que llevaba el programa era el que estaba dirigiendo todo, y el público pues muy contento de ver a sus hijos, ¿no? Y a la familia actuar en esos lugares. Bueno, otra cosa que te quiero comentar es que cuando estuvimos en la escuela secundaria, hubo 3 candidatas a reinas de la simpatía. Lilia Brito en primer año, Susana Varela Figueroa en segundo y yo en tercer año. Entonces, para recabar fondos precisamente para seguir construyendo nuestra escuela, que yo creo que a todas las demás generaciones después de mí también les tocó hacer algunos trabajos de este tipo. Entonces, el dinero que se reunió en ese evento, siendo la ganadora mi prima Susana Varela, fue la reina de la simpatía, se utilizó para rellenar o para hacerle el piso, ponerle el piso a 3 salones que eran los primeros que teníamos en la escuela secundaria, General Adrián Castrejón. Ese es otro de los eventos que tuvimos. Sí, pues qué bonita actividad. Sí, tuvimos esa actividad, muy bonita. ¿Y en el CREN donde viviste, ya había becas en Iguala? Mira, todos los alumnos del CREN estábamos becados. Era muy estricta ahora sí que todos los alumnos teníamos horarios para entrar, no podíamos faltar. Con 3 retardos que tuvieras ya tenías una falta, y a la tercera falta que tuvieras te sacaban de la escuela y perdías la beca. Así que todos éramos súper puntuales en la hora de llegada, muy meticulosos en la forma de vestir, exageradamente. Siempre fue una falda beige, una blusa blanca. Después ya nos permitieron poder llevar algún otro modelo de blusa blanca, porque como hacía mucho calor teníamos que cambiarnos 2 veces al día, o a veces hasta 3, por el deporte, por todas las actividades que se realizaban. La danza. Ahí. Sí. Que tú eres buena bailarina. También me gustó mucho la danza, y también estuve en el club de danza de Iguala. Nos motivó mucho el profesor Figueroa, porque nos trajo a un evento aquí a Bellas Artes, para que los que quisieran llevar la materia optativa lo determináramos, y trajo 2 camiones, entre ellos vine yo. A mí me gustó mucho ver todo lo de Amalia Hernández, y yo dije, no, pues yo no me voy a otra materia más que a danza. Además de que después de 8 a 9 de la noche teníamos danza con el maestro, extra, para ya participar posteriormente en los eventos que se hacían en Iguala, ya fuera en el Zócalo, en alguna colonia, en la misma escuela. Pero muy bonito detalle del profesor Figueroa de habernos traído gratuitamente. Y gratuitamente. ¿El nombre completo del profesor? Ay, no me acuerdo, nada más Figueroa y Figueroa, no lo recuerdo. Bueno, sí, porque hay una maestra de danza actualmente, su hija. Es su hija. Ah, bien. Sí. Sí. También me tocó él de danza en Iguala en la preparatoria. Sí. Qué bien. ¿Y dónde vivías en Iguala? ¿Con quién vivías? Mira, en Iguala vivimos en Zapata número 13 o 15, cerca de donde vivían tus abuelos y tu mamá. Ahí viví con Chenta Flores, con Carmen, que en paz descanse, con Carmen Román, que en paz descanse, con Asunción, con Josefa Figueroa,
con Eva Adán Figueroa y tu servidor. Ahí vivíamos en una sala grande, nos asistía la señora Francisca. La señora Francisca había trabajado con la familia Flores y entonces ella nos asistía, nos daba de comer y estaba al pendiente de nosotros, porque con frecuencia teníamos visitas de las trabajadoras sociales para ver el comportamiento de cada uno de los alumnos, en general de todos, porque como que había esa comunión, no te sé decir si era entre los alumnos o era entre las personas de la ciudad, que nos cuidaban muchísimo como si fuéramos joyas, pero muchísimo. Tu horario de llegada, si salías el domingo a tomar un refresco, era a las 9 de la noche, ni un minuto más tarde. Si te veían 9:10 o 9:15 fuera de tu lugar donde deberías de estar, inmediatamente el lunes te llamaban de la clínica de la conducta para preguntarte qué hacías en esos lugares. Y checaban que comieras bien, que estuvieras en un ambiente agradable. Y pues todo fue muy bonito en Iguala. Excelente control, muy buen control. Muy buen control. Todo. Las actividades que realizábamos dentro de la escuela pues eran muchísimas, pero muchísimas. Teníamos hortalizas, teníamos que hacer nuestro material didáctico, teníamos educación para la salud, teníamos historia universal, matemáticas, español, problemas económicos, sociales y culturales de México, teníamos estadística. Fue una cosa muy hermosa estar en Tu hermano Bricio también es egresado del ICREN. También es ya no está con nosotros actualmente. ¿Qué recuerdas de él? Ay, pues de mi hermano recuerdo muchas cosas bellas de él. En primer lugar te voy a comentar cuando inició jugando su básquetbol. Mi mamá, como venía acá a México con frecuencia a vender su frijol, su maíz, tenía la oportunidad de llevarle materiales para que él se adentrara pues a lo que era educación física. A todos por igual nos decía: no los quiero ver dormidos en casa a las 5, 6 de la mañana. Quiero que desde las 4 estén botando una pelota en las canchas. Así que nos brincábamos las bardas porque todavía no había puerta en la secundaria que tuviéramos acceso nosotros, sino que el señor Pablito llegaba a las 7 de la mañana y pues a esa hora nosotros ya estábamos regresando a bañarnos, porque mi mamá siempre quería que estuviéramos en la actividad, que no amaneciéramos en cama. Además mi hermano, quiero que sepas que fue su aguador de tu papá. Sí. Siempre acarreaba agua para tu casa y siempre fue como representante, ¿cómo te podría decir? De los que iban a cultivar la tierra. Le decía: Bricio, tú te vas a ir con los trabajadores, pero tú te vas a regresar a las 4 de la tarde en el camión. Lo tenía consentido. Y ya Bricio se regresaba, pero todos los trabajadores, los peones, decían: don Álvaro, nosotros no le llegamos al gato. Nosotros apenas llevamos un surco y él ya lleva 3 o 4. No sé cómo le hace este hombre para sembrar tan rápido. Era muy rápido, muy activo Bricio. Entonces tu papá lo quiso mucho, igual que nosotros, toda la familia, como lo comentaste en un principio. Tuvimos lazos muy afines. Otra cosa que recuerdo mucho es el teléfono, que estuvo siempre ahí con la familia Rodríguez. El telégrafo. El telégrafo con la familia Rodríguez. Y una planta de luz que regaló también Adrián Castrejón y que nos daban un servicio de las 7 a las 9 gratuito. Y ¿A 7 de la tarde? 7 de la tarde, cuando oscurecía. Sí. En cuando oscurecía, la señora Elena, ya ves que se platicaban en la puerta a veces las familias, decía: ya es hora de que les mande la luz al pueblo.
y corría. Y en una de esas yo le dije, yo quiero ver cómo está la planta, si puedo ir, señora. Sí, sí, vente. Y ya vi, era una planta bastante grande, yo creo que de la ventana hasta donde está más o menos los cuadros, ahí podíamos ver ese tamaño. ¿Esa planta dónde estaba? Estaba saliendo para el patio donde tenían los animales ustedes. Ahí estaba esa planta en ese cuarto. Exclusivamente era para eso. La señora Elena agarraba como una especie de banda y la jalaba a la segunda Sí, o a la tercera. La tía Elena Pineda. Elena Pineda. Ella arrancaba y teníamos luz 2 horas gratuita, gracias al general Adrián Castrejón. Qué bien. ¿Y para cuánta gente alcanzaba esa planta? Pues yo me acuerdo que era para todo el pueblo. Yo me acuerdo que era para todo el pueblo, no había fijón. Ahora sí que no te sé decir porque pues ya después de las 7 nadie andaba fuera de su casa. Sí, a mí después de que ya llegó la energía eléctrica, recuerdo haber visto en la casa rollos de cable, maquinaria, pues ya pues, se veía vieja, porque ya teníamos la energía de las CFE. Sí, ¿Sí? Exactamente. Sí, pero es la única planta que yo conocí en Apaste, que yo la fui a ver, que yo la supervisé. Sí, eras curiosa para ver el funcionamiento de las cosas. Sí, sí, fíjate que sí. Bien, y una vez que terminaste el CREN, ¿a dónde te fuiste a trabajar? ¿Dónde te mandaron? Mira, cuando terminé el CREN con fecha 1 de junio de 1964, me fui a trabajar a San Antón de los Martínez, una escuela de nombre Cuatro Ciénegas. Ahí estuve más o menos como unos... ¿A Coahuila? No, a Guanajuato. ¿A Guanajuato? A Guanajuato. A Guanajuato. Sí, era... La llegada era San Antón de los Martínez, donde estuvimos 15 días hospedados en hotel porque no era fácil la comunicación. El comisario no se había enterado de que yo estaba ahí. Eran como 3 horas en caballo, en troca, podríamos decir, ¿verdad? En troca. Y pues llegábamos a Tierra Nueva, San Luis Potosí. Y de San Luis Potosí me esperaban un señor de 70 años con 2 caballos. En esa ocasión mi mamá me acompañó para irme a dejar a San Antón de los Martínez. Me llevó un caballo precioso, de pura sangre, lindo el caballo, y un sombrero de charro hermoso, y otro sombrero chico, y un caballo flaco y tuerto. ¿Tú aprendiste a montar en Apasto? Sí, claro, sí. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Tú te vas a ir en el caballo grande y yo me voy en el otro. Ella era un poquito más pesadita en ese tiempo que yo. Mi mamá en ese tiempo pesaba 70 kilos. Y sí, y luego... Tú eras varita de nardo. Sí, era yo varita de nardo. Entonces volteé al señor y me dice, señorita, el caballo bonito es para usted. Y le digo, ay señor, mire, la próxima vez o me trae 2 caballos tuertos o me trae 2 caballos finos, 2 caballos bonitos. Está bien, señorita. Ya con mi mamá en el camino, yo le preguntaba al señor, porque me dicen que estaba muy cerca, ¿cuánto falta para llegar? 5 minutos, señorita. Yo nada más veía puros cerros, pelones, todo desértico, y decía yo, pues ¿a qué hora? Y volteaba y veía barrancos y casas y nada. Bueno, esos 5 minutos fueron 5 horas a caballo. Así que ya llegamos a San Antón de los Martínez. Ya me llevó el señor a la casa de su esposa. Era una casa que ya es profesor, habían checado y se habían puesto de acuerdo que yo iba a vivir ahí. La señora tenía una hija monja, entonces estaba yo muy resguardada. Había un sacerdote ahí en ese lugar y bueno, pues el lugar era pues un medio rural, muy inhóspito. Pues con carencias. Pero sí, muchas carencias, pero sí teníamos un río precioso en la calle posterior. Pues una especie como de barranca, pero cuando llovía agarraban bastante agua y las piedras se tornaban azulosas, así que no extrañaba mucho el zapote, porque veía y oía
cuando traía el barranco crecida, su auge, las piedras, las rocas. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Ahí estuve entre 4 y 6 meses. ¿Y después dónde te fuiste? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. ¿Después a dónde te fuiste? Después me fui a otra comunidad rural que ya tenía yo ahí un transporte a Victoria, Ciudad Victoria, pero no exactamente al municipio, sino Ciudad Victoria, Tamaulipas. a Palmillas. Ahí mismo en Guanajuato. En el mismo estado, Guanajuato. En Guanajuato, me fui a Palmillas. En Palmillas había que atravesar un cauce de río ya seco y ahí estuve como unos 6 meses también, porque enseguida ya me cambié al Estado de México y me vine a San Bartolo Cuauhtlanta, acá colindando con Tizayuca. Estuve un año ahí y me regresé a Tlanepantla, a San Pablo Jalpa, que estoy aquí a 15 minutos de San Pablo Jalpa. ¿Ahí qué tiempo trabajas? Ahí trabajé 15 años más o menos. ¿En qué nivel escolar trabajaste? Trabajé escuela primaria, ahí trabajé 7 años en primer año. Después todos los grupos que tuve fueron de tercero, más quinto y sexto, y nunca trabajé con segundo año de primaria. Muy bien. Posteriormente, bueno, ya estando aquí en las cercanías, me fui a estudiar ya la normal superior a cursos de verano a Tlaxcala de Xicotenca. Ahí hice la especialidad de maestra de biología y ahí terminé y ahí me titulé, igual que en el CREN. ¿Trabajaste en secundaria también? Trabajé en secundarias en la Escuela Secundaria Técnica número 41, ahí trabajé como 20 años aproximadamente. ¿En dónde está esa escuela? Está sobre Cuitlagua, en San Juan de Aragón. Ah, bien. Todo Cuitlagua derecho hasta San Juan de Aragón, entre la 504 y la 506 y 503. Es el domicilio. ¿Qué nos agregas más de tu etapa académica? Pues mira, ahí, bueno, yo habiendo terminado como maestra de biología, en secundarias técnicas estaba otro programa. Entonces tenías que dar física, tenías que dar química, tenías que dar biología y tenías que dar geografía. No estaba dividida en áreas, en materias. ¿En qué año te jubilaste? Me jubilé en 1972. 72. 72. Ah, qué bien. Pero también trabajé en mejoramiento profesional. En mejoramiento profesional nos actualizaban precisamente y a mí me sirvió muchísimo para impartir mi materia de física, de química en escuelas secundarias técnicas, pero también asesoraba yo a los maestros de escuelas primarias. En escuelas primarias ya estuve adscrita un tiempo en mejoramiento profesional y ahí di cursos, fui multiplicadora, di varios cursos, pero llegó un momento en que el jefe, que no recuerdo su nombre, me dijo: Elba, tú ya cumpliste todo el horario de un año por el tiempo de horas que tienes, te vas a presentar con nosotros hasta en 6 meses, porque ya cumpliste. Le dijo: ¿y cómo? ¿Y mi asistencia? No, tú no te preocupes de eso, aquí yo llevo ya controlado todo y hasta en 6 meses regresas con nosotros. Bien, como mujer altruista y solidaria con nuestro pueblo de Apasla, eres parte de la organización guerrerense del municipio de Apasla. Sí. Este año cumplimos 25 años. Sí. Cada año pues hacemos nuestra comida baile. Hay mucha participación de la comunidad guerrerense radicada aquí en la Ciudad de México y Valle de México. Son bailes que han trascendido con muchos paisanos del estado de Guerrero. Les encanta asistir a nuestros eventos por lo organizado,
por los antojitos que traen los paisanos, que son muy sabrosos y de calidad sobre todo. Ayer me comentaba eso el licenciado Humberto Salgado, ya quiere 4 mesas, quiere 2 mesas y otros 2 paisanos quieren otras 2. Pues qué bueno que sigamos trabajando en eso. También quiero comentarte que la colonia La Industria, fue tu papá quien dio ese nombre, porque las personas se dedicaban a hacer los arcos de la iglesia o de las festividades que había en Apastla, pero principalmente para las fiestas de septiembre se hacían unos arcos preciosos de flor de cempasúchil o a veces de flor de papel celofán o de papel crepé, y adornaban con eso la escuela, las escuelas, la iglesia. Y fue tu papá quien dijo: esa es nuestra industria, doña Alberta, son nuestros industriales. Por eso se le quedó el nombre de La Industria a esa colonia, gracias al señor Álvaro Rodríguez Hernández. Un mensaje para los jóvenes, los niños. Esta entrevista es con motivo de que este año se cumple un siglo de haberse erigido el ayuntamiento de nuestro pueblo de Apastla. Un mensaje para los niños y juventud apastlense. Pues a la juventud apastlense yo les sugiero que no quiten el dedo del renglón, que se sigan preparando, que sigan estudiando, que no se conformen, que si tienen carencias económicas busquen la manera de resolverlos, que trabajen y estudien, que no hay como que estén preparados para cualquier situación que se les presente en la vida. Siempre la preparación es su arma para salir adelante y para que ellos se defiendan. Les deseo lo mejor y que nunca piensen ni por equivocación, como les decía yo a mis chicos de secundaria, en probar una droga. Eso es veneno. Hagan de cuenta que están cavando su tumba desde el momento en que se inician. Entonces, sean inteligentes y sigan estudiando. Elba, muchas gracias por la entrevista. Nuestros paisanos la conocerán. Gracias, Relati. Gracias.